resucitó. Y Santo Dios, por favor ayúdame. Cuán imposible para mí es hacer esto, Señor. Por favor, Señor, ayúdame para exponer con claridad, con sencillez, con temor delante de tu santa presencia. Pero Padre, confiando en que tú eres suficiente, Señor. Confiando en que tu palabra es suficiente, Señor. Que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Dios Santísimo, por favor, déjanos ver tu gloria una vez más. Déjanos contemplar una vez más tu gloria en medio de nosotros. Porque nuestra debilidad es grande, Señor, porque nuestras fuerzas se acaban. Pero Padre, por favor, fortalece a tu iglesia en tu día esta mañana. Que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada, Señor. Eso es nuestro anhelo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿podemos ponernos de pie, por favor, para la lectura de la palabra? Vamos a la carta a los tesalonicenses. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta, primera de Tesalonicenses, y vamos a leer del capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Vamos a concluir con este capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Vamos a continuar con el estudio, hermanos, de esta segunda sección de la carta de Tesalonicenses. Como saben, ya pasamos un tiempo considerable en los primeros 3 capítulos. Después pasamos a esta segunda sección a partir del capítulo 4. Ahora nosotros la hemos llamado así por causa del estudio, pero es una sola carta. Esta segunda sección que comienza en el versículo 1 del capítulo 4, en donde el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Tesalónica que perseveren más y más en la manera en la que en la manera en la que viven agradando a Dios, y esto es la santidad. Así que el apóstol Pablo les dice que abunden más en esto, o sea, que se esmeren, que se esfuercen, que sigan esforzándose en lo que es bueno y agradable delante de Dios, y esto es la santificación. Y hermanos, trato de recordar esto y traerlo a memoria a nuestros corazones, porque hermanos, aunque lo he repetido una y otra vez, es necesario que atesoremos en nuestros corazones esto. Si hay algo que es importante para el creyente, en lo cual debe de esforzarse y debe de desgastarse, es en andar en santidad. Es en andar en santidad. Porque el estándar está puesto y nuestra labor es ardua y nuestro tiempo es corto. Y hermanos, desafortunadamente, para muchos de nosotros, la corriente de este mundo y como vivíamos en otro tiempo, ha dejado grande mella en nuestras vidas. Y nuestra labor es grande para esforzarnos en conocer la voluntad de Dios revelada y andar en santidad. Ahora, a través de este capítulo 4 ya vimos 2 temas importantes que tienen que ver con la santificación de los creyentes. El primero tenía que ver con la pureza sexual, lo que es agradable delante de Dios conforme a sus mandamientos, lo que Él ha revelado en su santa ley.
Y el apóstol Pablo llama a esta iglesia en mantenerse en pureza sexual. Pero hermanos, también la ocasión pasada hablamos acerca del amor, cómo luce el amor fraternal para con los hermanos y cómo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo se ve reflejado en la manera en la que vivimos estos días en nuestras vidas. Es decir, que si nosotros hablamos del amor de Dios que ha sido puesto en nuestros corazones, no debe de ser solo de palabras, sino de hecho. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice cómo ese amor fraternal entre hermanos luce y cómo ese amor que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones se refleja en la manera en la que vivimos para con los que no son creyentes, para con los del mundo. Porque si decimos que andamos en el amor o en la obediencia de Dios, se debe de ver reflejado en la manera en la que vivamos, hermanos. No podemos usar esta palabra como una sola frase, como un pretexto para el pecado. Seamos cuidadosos de esto. Es por eso que las Escrituras, si ustedes hacen un estudio de esto, encontrarán que santidad, amor y obediencia van siempre de la mano. El amor a nuestro entendimiento no tiene nada que ver con la santidad y no tiene nada que ver con Cristo. Y si quieren ver más eso, vean 1 Corintios 13. Pero hermanos, el día de hoy vamos a ver un punto más que tiene que ver con la instrucción a los creyentes y su santificación. Es decir, una instrucción más que el apóstol Pablo le tiene que dar a esta iglesia para que ellos sigan creyendo en santidad, lo que es agradable a Dios. Y hermanos, esto tiene que ver con el consuelo que hallamos los creyentes en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo resucitado. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, ellos tenían que añadir un punto más a su conocimiento. Ellos tenían que entender algo más, porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es decir, yo ya les he dicho que deben de abundar más y más en conducirse como agrada a Dios. Ya los he instruido y les he recordado cómo Dios juzgará y castigará la fornicación y cómo ustedes como creyentes deben de mantenerse en pureza. Ya les he recordado cómo el amor fraternal entre hermanos luce. Ya les he recordado, hermanos, que deben de trabajar con sus manos, esforzarse, ser diligente en sus asuntos, en sus negocios o en sus empresas, como algunas traducciones lo dicen, porque esto es bueno delante de los hombres y esto agrada a nuestro Dios. Pero hermanos creyentes, tampoco quiero que ignoréis esto. Tampoco quiero que ignoréis esto. Entonces, Él los ha exhortado, hermanos, de estos puntos y ahora tiene que instruirlos. No ignoréis acerca de los que duermen. Y hermanos, Él toma este punto y quiero que reflexionen a esto. ¿Por qué les está diciendo no quiero que ignoren? ¿Esto qué tiene que ver con conocimiento? No quiero que ignoren esto. No quiero que olviden esto. Entonces el apóstol Pablo está hablando de algo que ellos necesitaban tener en su mente para poderlo llevar a sus vidas. Y esto es importante porque el apóstol Pablo está diciéndoles o recordándoles la importancia que tiene la buena doctrina en la manera en la que vivimos. Miren, hermanos, saben que al último pongo unas aplicaciones, pero solo quiero que piensen esto. Porque a veces la gente, a lo mejor por una ignorancia bíblica, a veces por no entender lo que las Escrituras enseñan, piensa que las personas creyentes no tienen nada de malo que estén en una iglesia que no predica la palabra de Dios bíblicamente. Y hay comentarios al respecto como, bueno, pues también Dios está ahí, pues qué de malo tiene si hay algunos defectillos. Bueno, solo hay un grave problema,
que cuando uno va a las Escrituras y va detenidamente por los textos, uno ve constantemente cómo un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mala enseñanza indudablemente se va a reflejar en una mala aplicación. Y lo digo como una aplicación, hermanos, que no tenía preparada, pero que no puede dejar de venir a mi mente, porque el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Es decir, él tiene que recordarles, hermanos, el impacto de una buena doctrina en la manera en la que viven. Y hermanos, el tema que el apóstol Pablo va a tomar aquí para que ellos tengan consolación es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice que ellos no deben de ignorar esto que les va a enseñar con respecto a los que duermen. Esta palabra dormir, hermanos, es un eufemismo, es decir, es una palabra que se utiliza con un significado que de fondo tiene otro significado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y esto lo vemos en todas las Escrituras, no nada más en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Él está diciendo acerca de los que mueren, los está llamando los que duermen. Ahora, hay una razón de todo esto, no quiero entrar en todo esto, no es el foco de la predicación de hoy porque no me quiero detener mucho, pero versículos como Juan 11, Primera de Corintios 15, es un lenguaje común que las Escrituras enseñan, porque las personas que mueren los llaman, duermen, porque hermanos, tarde que temprano resucitarán. Y este eufemismo bíblico para referirse acerca de los que mueren, el apóstol Pablo les está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o mueren, o que han muerto, perdón, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hermanos, por favor, con respecto a los que ya han muerto, no quiero que sus corazones sean consumidos por la tristeza, como pasa con aquellos que no tienen esperanza. Es por eso que les está diciendo: hermanos, no quiero que ignoren estas cosas. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en el Señor Jesucristo, los que no han sido salvados. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que hacer esto, hermanos? Existen posibles razones, varias razones, pero hay una de grande peso. La iglesia de Tesalónica, esta ciudad, en esta ciudad de Macedonia, en esta región de Macedonia, donde su cultura, mayormente grecorromana, con un pensamiento griego que posterior, después de años, fue un pensamiento romano, no tenía ninguna esperanza para los que mueren. Es decir, era muy desalentadora lo que pasaba con los muertos. Básicamente, hermanos, los griegos pensaban que el cuerpo era una cárcel para el alma. Y que cuando el hombre moría, el alma se liberaba. Solo había un grave problema con su enseñanza. Esta alma iba a un lugar en donde era desconsolador y no tenían esperanza. Entonces, si el cuerpo era la cárcel del alma, uno pudiera pensar, pues una vez que se libera, el alma va a ser libre. Pero desafortunadamente el pensamiento griego y romano no tenía respuesta correcta ni adecuada para lo que el Señor sí tenía la respuesta. No tenía consuelo. Ahora, ¿qué pasa con estos creyentes? La mayoría de los creyentes gentiles tenían este pensamiento en sus cabezas. Mayormente ellos habían sido instruidos en este tipo de cosas. Es decir, no había una consolación. Y este es uno de los puntos, hermanos, y otro de los puntos lo vamos a ver un poquito más adelante. Sean pacientes. Pero, hermanos, es muy probable que en sus mentes estaba este pensamiento. Nosotros, en el tiempo que llevamos como iglesia, muchos de nosotros quizás ya murieron. Y hermanos, es posible que muchos de ellos habían muerto por causa de la persecución. Y el apóstol Pablo les dice: yo no quiero que ignores esto, para que con respecto a los que ya han muerto, creyentes que han muerto, para que no se entristezcan
como los que no tienen esperanza o los no creyentes. ¿Por qué? Porque esos no creyentes siguen teniendo sus pensamientos conforme a este mundo. Y hermanos, quizás muchos de estos hermanos verdaderamente estaban pasando ya por esta circunstancia. Quizás muchos de ellos ya habían perdido creyentes, hermanos en la fe, hijos, familiares, por causa de Cristo. Y entonces ellos necesitaban ser consolados. Ahora, si ellos no entendían, hermanos, conforme a lo que vamos a ver en el versículo 14, la resurrección de los muertos, que en última instancia tiene que ver con el Evangelio, entonces, hermanos, aquí había un problema. Ellos estaban dudando de la veracidad de las promesas y la suficiencia de la obra de Cristo. Por eso tenía que ser corregido esto. O sea, Pablo les dice, hermanos, no queremos que ignores acerca de los que han muerto para que no se entristezcan como aquellos que no conocen al Señor. ¿Y qué podemos aprender de esto? Hermanos, lo que les mencionaba, dice William Hendrickson, la ignorancia de las realidades espirituales resulta siempre nocivo o perjudicial para el creyente. Le privan de consuelo, le privan de consuelo, le privan de consuelo. Y hermanos, de paso, nosotros podemos estar viviendo circunstancias difíciles, pero hermanos, aún no se compara con lo que significa que la iglesia de Cristo sea perseguida por causa de su nombre, como lo está viviendo al día de hoy muchos de nuestros creyentes y que están esperando que entren en su puerta y los asesinen a todos. Y esta es la esperanza que tienen nuestros hermanos y tenemos nosotros. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora voy a leer 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, ¿qué les está recordando el apóstol Pablo? El Evangelio. Porque este es el Evangelio que os he predicado, que el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, murió y conforme a las Escrituras resucitó. Les está diciendo, si nosotros verdaderamente hemos creído que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que la consolación que ellos necesitaban o que los incrédulos no tienen, se encuentra en el Evangelio, se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Si ellos habían puesto su confianza en Cristo resucitado, en el Cristo resucitado, entonces ellos tenían la esperanza dada por el Señor, que ellos resucitarían juntamente con Él, porque Él es la primicia de la resurrección. Acompáñenme a algunos textos para ver esto. Acompáñenme a Colosenses, ahí un poquito atrás. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y si ustedes ya pasaron por este texto con el hermano Andrés o están pasando en esta sección de esta carta, lo que el apóstol Pablo les está enseñando a una iglesia desviada de la suficiencia de Cristo es que Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas, incluyendo en la resurrección de los muertos. Él es la primicia de la resurrección de los muertos, es decir, haciendo una referencia a las cosechas y cómo es la primicia y después todas las demás cosechas. Si Cristo fue levantado como la primicia de la resurrección, entonces todos los que han muerto en Cristo serán levantados juntamente con Él, porque Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Ahora, Pablo está haciendo esto en Colosenses, pero en Tesalonicenses los creyentes tenían que recordar de la suficiencia de la obra de Cristo para que sus corazones fueran consolados, hermanos. Para que sus corazones no fueran desalentados o entristecidos como aquellos que no tienen esperanza. Primera de Corintios, capítulo 15.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Cómo es que él está haciendo que una iglesia en donde el pecado y el desorden los caracteriza? Hablando por medio de la resurrección de los muertos, por medio del evangelio, hermanos. Y les vuelve a decir, si entonces Cristo no resucitó, entonces en vano es mi predicación. De hecho, empieza el capítulo 15 con los decía, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y él tiene que corregir estos errores en Corintio, y lo hace por medio del evangelio, y les hace recordando quién es el Señor. Hermanos, es por eso que no quise tocar mucho el tema en la meditación de Salmo 66. Porque la iglesia constantemente tiene que recordar estas cosas. ¿En quién ha creído? ¿Quién es el Señor que dio su vida y resucitó y está en los cielos? Ahora, hermanos, he citado diferentes cartas y diferentes propósitos por los que el apóstol utiliza. El día de hoy es para consolación, pero en otro momento lo utiliza él para afirmar, en otro momento para corregir y en otros momentos lo utiliza para que la iglesia pero en los tres momentos indiferentemente el apóstol lo utiliza para que la iglesia avance en santidad. En santidad. Si ellos habían puesto su confianza en Cristo, entonces ellos deberían de seguir confiando en Él. Ahora, hermanos, uno pudiera decir que esto solo es una aplicación de Pablo. No, es verdad, es la misma aplicación del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Juan. Ustedes recuerdan este texto, su amigo muere, él quiere mostrar, quiere desplegar su poder y su gloria delante de sus discípulos. Espera 4 días para regresar y ver a Lázaro que está muerto o durmiendo, como lo dice, y después él tiene que expresarles claramente, no está durmiendo, porque ellos dicen, si duerme, ¿para qué vamos? Déjalo descansar. Ha muerto, les dice. Y vemos que cuando él llega, en el versículo 17, dice, vino pues Jesús, capítulo 11 de Juan capítulo 11, versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió para encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Miren, hermanos, este entendimiento. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cómo es que ella sabía estas cosas? Porque el Señor los había instruido en estas cosas. Porque de hecho, por medio del Señor sabemos que no es una doctrina nuevo testamentaria. Es decir, tenemos muchísimo más luz en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo confronta el Señor a los hipócritas fariseos? ¿Cómo llama el Señor a Abraham? A Moisés, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivo y no de muertos, para enseñarles acerca de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, hermanos, este tema que el apóstol Pablo está usando y que le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, no quiero que ignores, para que no padezcan o sufran en demasía como los que no tienen esperanza, porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Así como Dios resucitó a su Hijo, de la misma manera resucitará a todos los que han muerto en Él. Y hermanos, es aquí donde vemos la centralidad del Evangelio en las iglesias. La centralidad del Evangelio en las iglesias. Porque esta verdad llenará de consuelo los corazones por la pérdida de los hermanos que han sufrido. No como los incrédulos que viven sin esperanza, no como los incrédulos que probablemente tenían el pensamiento griego o podrían tener cualquier otra idea, pero no así para con los creyentes. Así que podemos aprender, hermanos, a través de estos textos, que las verdades elementales del Evangelio se aplican en nuestras vidas para la santidad. Un evangelio distorsionado siempre impacta en la práctica de la santidad, hermanos. Hermanos, un evangelio distorsionado en cualquier punto siempre va a afectar en la práctica de la santidad de la iglesia. Por favor, guarden esto, Iglesia de Querétaro, en sus corazones. El evangelio es central para la iglesia. Y un aspecto minimizado de ello va a afectar indudablemente la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, si creen que exagero, el apóstol Pablo toma este mismo texto para hablar en Romanos 6 acerca de cómo vivir en la obediencia que agrada a Dios. Y esto lo hizo antes de pasar a Romanos 7. Y él toma la resurrección de los muertos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el Evangelio, para decirle a los creyentes, así como Él resucitó y anda en novedad de vida, así ustedes creyentes deben de andar en novedad de vida. El Evangelio es clave para la iglesia, y el Evangelio era clave para la iglesia de Tesalónica, para que ellos no estuvieran desconsolados como aquellos que no tienen esperanza, hermanos. Así que, hermanos, vemos que el Evangelio aplicado a nuestras vidas es indispensable, y que cuando uno mengua el Evangelio distorsiona siempre las Escrituras de una u otra manera e impacta la práctica de la santidad. Esta semana estaba escuchando a unos hermanos, y uno de los hermanos decía esto: si nosotros no nos moviéramos de la claridad y objetividad y la suficiencia del Evangelio, no tendríamos que estar respondiendo tantas cosas, porque entenderíamos lo que implica, qué es el Evangelio, cómo se aplica a nuestros corazones y cómo entonces debemos de vivir ahora. Pero como el Evangelio en muchas ocasiones se quiere minimizar y, como dice el apóstol Pablo, utilizar como un pretexto para el pecado, entonces uno tiene que pasar mucho tiempo dando explicaciones. Ahora dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora en este versículo Pablo va a aclarar uno de los puntos que probablemente estaban como consecuencia del pensamiento contemporáneo. Hermanos, muy probablemente la mayoría de la iglesia en Tesalónica tenía este pensamiento que les decía, en donde el alma divagaba o iba a un lugar donde no había consolación y no había nada. Todas las almas iban, según ellos, a ese lugar. Solo algunos privilegiados. Pero no había consuelo para ellos. Pero, hermanos, detrás de ese punto, una mala enseñanza, hay aplicaciones para la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vamos a ver por este texto. Esto traía consecuencias en la manera en la que los hermanos estaban viviendo y por lo tanto estaban desconsolados, hermanos. Estos creyentes, o esta confusión, que estaba en la mente de los creyentes, debido a lo que ahorita va a aclarar el apóstol Pablo, es muy probable que tenía que ver con alguna diferencia entre aquellos que ya habían muerto y aquellos que estaban esperando al Señor Jesús. Ahora, voy a explicarlo todo esto.
¿Qué es lo que está pasando? Hay creyentes, vemos la primera persona, el uso de la primera persona del apóstol Pablo en este texto. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él se está incluyendo. Entonces, ¿cómo está viviendo esta iglesia? Según el primer capítulo que vimos, en la esperanza. ¿Recuerdan? Ellos verdaderamente están perseverando en el amor, en la fe y en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza de que Cristo vendría. Ahora, no solo son palabras, como muchas veces lo es para nosotros. Ellos verdaderamente están viviendo como si Cristo iba a venir esa noche. De hecho, eso es lo que va a aclarar el apóstol Pablo con respecto a algunos que estaban viviendo de manera desordenada. La siguiente sección de esta predicación, en la siguiente ocasión voy a tocar ese tema. Pero los creyentes verdaderamente estaban viviendo de esa manera. Entonces, ellos estaban pensando que si Cristo quizás venga hoy, iba a pasar algo diferente con aquellos creyentes que ya habían muerto. Y que probablemente no iban a tener los mismos privilegios. Ahora, hermanos, les voy diciendo esto y les voy aclarando esto, porque muchas veces venimos a este texto con un morbo muy inadecuado, tratando de entender posturas escatológicas, que no está mal, hermanos, pero perdemos de vista el objetivo del texto. Pablo les está diciendo que por palabra del Señor, los que vivían o hubieran quedado hasta la venida del Señor no precederán a los que durmieron. Es decir, que el pensamiento contemporáneo que estaban teniendo con respecto a los que habían muerto estaba afectando de tal manera que muy probablemente ellos que estaban viviendo y esperando la venida del Señor pensaban que aquellos que ya habían muerto, como ya habían muerto, no iban a ir con Cristo. Y esto es lo que va a aclarar a continuación. Es por eso que Él les dice, no precederemos a los que durmieron. Y va a explicar esto de tal manera que ellos tengan en su corazón presente esto, que ambos van a estar con Cristo. Los que hayan quedado hasta la venida no precederán a los que han muerto ya. Nuevamente, una mala enseñanza estaba afectando a la iglesia cristiana. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender esto? Si los creyentes no entendían esta verdad de que el Señor Jesús murió y resucitó, que el Padre lo resucitó y que así como lo resucitó, resucitará a los que han muerto en Él, si ellos no lo entendían y entonces sus corazones no estaban consolados y entonces sufrían como los demás, solo quiero que entiendan esto, hermanos. Esta iglesia en Tesalónica está recién formada. Y entonces la iglesia está perseverando y está todo clase de ataques y persecuciones. Y entonces de repente algunos creyentes, sea que murieran por la persecución o por causas naturales u otras circunstancias, y entonces los creyentes empiezan a estar desconsolados. ¿Qué es lo que van a decir los detractores, sus enemigos? ¿Dónde está su Cristo? ¿Dónde está el Señor? Ustedes dicen mucho de Cristo, pero están sufriendo igual que nosotros. ¿Dónde está su Señor que es suficiente? ¿Se dan cuenta por qué el Evangelio es indispensable para nuestras vidas en santidad? Independientemente del punto en el que tengamos que crecer. Porque ellos tenían que renovar su mente, hermanos, y tenían que sacar ese pensamiento y afirmarse, o como decía el apóstol, no ignorar que así como Cristo murió y resucitó, así los que han muerto en el Señor serán resucitados, para que no estén desconsolados como los que no tienen consolación, de tal manera que cuando el mundo los vea, ellos puedan ver que Cristo es suficiente. Porque si no, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está su consuelo? Y hermanos, así como el apóstol Pablo lo aplica a esta iglesia en eso, así como lo aplica a cada circunstancia en cada iglesia. Si decimos que creemos, y estas son las palabras del apóstol Pablo, hermanos, si decimos que creemos que Jesús murió y resucitó, entonces pueden ponerlo ahí lo que ustedes crean, hermanos. Entonces obedezcan.
entonces caminen en santidad, entonces sean consolados. Porque el impacto de lo que creemos se tiene que ver en lo que vivimos. Y Pablo hace esto dándole un peso importante. Si ustedes se dan cuenta, dice, os decimos esto en palabra del Señor. Esto no lo estoy diciendo yo. Dice, esto se los decimos en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Para que estos creyentes no tuvieran duda en su corazón de quién es esta enseñanza. Y hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en todo esto? Que vivir en la realidad del Señor Jesús, si en verdad hemos creído en Él, entonces, hermanos, debemos de creer en sus promesas. La realidad de la venida del Señor es parte de las promesas del Señor, hermanos. Por eso les dice, no quiero que ignoren, para que vivan de esta manera. No nada más les dice, no quiero que ignoren, para que entonces ahora vivan como quieran. No quiero que ignoren, para que entonces tengan consuelo. Hermanos, no saben qué consolador es esto en muchas áreas de nuestras vidas. Versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ahora Pablo va a dar una explicación más detallada de lo que les acaba de decir. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto. No iremos adelante de ellos. Y les va a dar una explicación de esto, hermanos. Aquellos que han muerto, como los que están vivos en su venida, ambos serán reunidos con el Señor en su venida para juzgar la tierra. Hermanos, les estoy tratando de resumir y después les estoy tratando de desglosar la enseñanza. Aquellos que están vivos, como los que han muerto en el Señor, ambos serán levantados para recibir al Señor cuando Él venga para hacer juicio sobre la tierra. Hermanos, este texto no está hablando de lo que se conoce como el arrebatamiento. Y no voy a adentrar en eso. Si alguien quiere hablar de eso, podemos hablar en el ágape. Este texto no fundamenta lo que se cree del milenio. Es completamente, hermanos, si uno lo lee con honestidad por lo que está diciendo y el lenguaje, además de la palabra arrebatar y su uso bíblico, en donde quiere decir inmediatamente, y para eso es utilizada en un instante, con el tema que el apóstol Pablo está tratando, que lo que el apóstol Pablo o el Señor por medio del apóstol Pablo les está diciendo, que así como los que durmieron o murieron serán levantados con un cuerpo glorificado, así los que están vivos serán levantados con un cuerpo glorificado en un instante, arrebatados en un momento. Y ambos estarán en el cielo recibiendo al Señor, quien viene con voz de trueno a juzgar a esta tierra. Esa es la unidad del pensamiento. Él no está enseñando que va a haber aquí un lapso en donde la iglesia va a estar en el cielo y entonces va a haber aquí otra situación en la tierra y luego habrá una tercera venida del Señor y todo eso que enseña el dispensacionalismo. Si hacemos eso, tenemos que forzar muchísimo contenido a este texto, transgredir la unidad del pensamiento y finalmente romper la instrucción que el apóstol Pablo le está diciendo a tesalonicenses para que tengan consuelo. No está hablando de un arrebatamiento con respecto a lo que dice la postura dispensacionalista, de que habrán 1000 años en donde la iglesia va a estar con el Señor. Este texto está diciendo, por medio de esa palabra de arrebatados o tomados rápidamente, que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos tomados juntamente con ellos. Porque el punto que les está dando a entender es, hermanos, no tengan ustedes
tristeza en sus corazones por los que han muerto en el Señor. Ellos serán levantados con un cuerpo nuevo y los que hemos quedado seremos levantados con un cuerpo nuevo y ambos recibiremos a nuestro Señor, quien viene a juzgar a las naciones. Porque el punto es que vivos y los que han muerto en el Señor estarán con el Señor y vendrán a reinar a su tierra. Hermanos, esa es la unidad de este pasaje y esa es la consolación que trae el Señor para su iglesia. Este texto nos habla de cómo los muertos serán resucitados siguiendo la esperanza de que murieron con Cristo. Eso es lo que le dijo Marta. Yo sé que resucitarán en el día postrero. Porque el Señor se los había enseñado. Y no está dando a entender, y lo que el Señor está aclarándole a esta iglesia es que no quedarán rezagados. Ellos no irán a otro lugar. No estarán sus almas impenitentes divagando en un lugar cósmico sin ninguna esperanza. El cuerpo muere, el alma va al Señor, y cuando el Señor venga, recibirán un cuerpo nuevo, glorificado, y los que estén vivos tomarán un cuerpo glorificado y ambos estarán con el Señor y ha llegado el momento. Eso es un consuelo enorme, hermanos. Voy a leerles un texto en el Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que han muerto recibirán un cuerpo glorificado y los que viven inmediatamente serán levantados, o los que viven serán arrebatados de igual forma para recibir en un cuerpo glorificado a su Señor que viene de los cielos. Esto fue lo que les dijo el ángel que se le apareció a sus discípulos. ¿Por qué miran hacia el cielo? ¿No saben que así como Él ascendió, así mismo descenderá? Ahora, cuando este texto está enseñando que los muertos serán levantados con un cuerpo glorificado y que su pueblo será levantado con un cuerpo glorificado y recibirán a Cristo y vendrá, hermanos, por lo que vamos a ver ahorita, nos dice claramente a qué viene. Él dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Qué es este lenguaje de voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios? Hermanos, esta frase, voz de mando, es una frase completamente militar. Es una frase que tiene que ver, incluso hermanos, si pasáramos un poco más de tiempo tratando de entender esto, el hecho de que el que viene es el Señor, y la palabra que está utilizando aquí, si ustedes recuerdan, es kurios, la misma que se utiliza para el Dios de pacto Jehová. Lo que él está diciendo es Jehová viene desde los cielos, refiriéndose a Cristo en su deidad, en su pueblo, en su cuerpo glorificado, con voz de mando. Ahora, hermanos, solo quiero que sigan pensando en esto, porque el Señor mismo con voz de mando desciende de los cielos y Él con voz de mando, ¿qué hace? Levanta a los muertos y les da un cuerpo glorificado. Y levanta a su pueblo y le da un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para que el arcángel con trompeta de Dios anuncie sus juicios. Hermanos, esto es sumamente consolador para la iglesia.
Porque el Todopoderoso, manifestado en la persona del Hijo, que murió y que resucitó, porque eso es lo que creemos, ¿verdad, hermanos? Es lo que le está diciendo el apóstol. Si creemos que murió y resucitó y que sabemos que está en los cielos y que el Padre lo resucitó, así levantará a los muertos. Y así como ellos serán levantados, nosotros en un instante recibiremos un cuerpo glorificado. Seremos unidos juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en los cielos. ¿Para qué? ¿Para estar ahí en el cielo? No, hermanos. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o como algunos han dicho, y el arcángel con la trompeta de Dios, anunciando la venida del juez, la trompeta del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para hacer justicia, para mostrar quién es el Señor, o como dice el profeta Isaías, para ser santificado en juicio y ser exaltado en justicia, porque nuestro Dios es justo. Este texto está enseñándonos, por medio de este uso de la palabra, de seremos resucitados, al unirlo con los que resucitarán primero y serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Lo que está enseñando es cómo un evento preside inmediatamente al otro, para que los creyentes que habían visto muriendo a sus hermanos tuvieran consuelo. Ambos grupos serán levantados por el Señor. No estén desanimados, hermanos. No estén desanimados. Serán levantados con prontitud para recibir a su Señor. Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta. Así que, ¿qué es lo que sigue a esta venida del Señor? Y hermanos, uno puede pensar que realmente quizás sí necesitaban la consolación de que habían visto muertos a sus hijos o hermanos o padres por causa del Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hermanos, es muy probable que la consolación tenía que ser en toda la totalidad de no solamente los que han muerto en el Señor resucitarán, sino que también serán vengados por Cristo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque esto es lo que encontramos en las Escrituras. Esa es la consolación que vemos del apóstol Juan a la iglesia perseguida. El Cordero que fue inmolado vendrá como el león de la tribu de Judá para juzgar. Y la sangre que clama será vengada. Así que, hermanos, en Tesalónica están siendo consolados al saber que sus hermanos o familiares que murieron en la fe en Cristo resucitarán cuando su Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda para reinar. Nuevamente, este voz de mando tiene que ver con la orden dada por un oficial para ordenar sus marchas y sus tropas, dando a entender ahora que Cristo viene con los suyos para mostrar su justicia. Es por eso que podemos pensar que muchos de los hermanos creyentes estaban siendo desconsolados por otros hermanos que habían perdido en Cristo, pero que habían muerto por causa del Evangelio. Ahora, hermanos, esto es triste, duele perder a alguien. Y saber que muchos de ellos eran amigos o familiares y que habían muerto en el Señor y con ideas cerradas de quizás no había consolación y que solamente cuando Cristo viniera, únicamente los que estaban vivos iban a ser resucitados con Él y iban a recibir el galardón. Dolía, hermanos. Porque entonces no había consuelo para aquellos que habían dado su vida por causa del Señor. Y el apóstol Pablo les dice, no, ambos seremos resucitados cuando aquel
que venga a juzgar a las naciones. Por eso es importante entender este lenguaje de voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que la victoria de nuestro Señor siempre ha servido como una esperanza consoladora, lejos de usarse como un tema de especulación, hermanos. Lo digo por aquellos que les gusta pasar tiempo en diferentes posturas y estando especulando que el Señor si vendrá así, si no vendrá así, y pasamos demasiado tiempo entreteniendo cosas que no han sido claramente reveladas, en lugar de tomar las cosas que han sido claramente reveladas y, como lo diré al último, aplicarlas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para empujar por la santidad y el avance del reino. Este texto le fue dado a una iglesia perseguida para que fuera consolada, no para que estuviera formulando cosas extrañas como tantos libros que hay allá afuera. ¿Y por qué lo decimos? Porque inspiradamente tiene la aplicación más preciosa, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Y da las instrucciones y termina diciéndoles, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. ¿Alentaos a qué? A perseverar, a abundar más y más. Porque este desconsuelo, ¿qué iba a traer? Tropiezo. Iba a hacer que ellos no perseveraran. Y finalmente vituperio el nombre del Señor, hermanos. Así que vemos cómo Pablo aplica de manera gloriosa esta enseñanza del Evangelio a la resurrección de los muertos, dándoles a entender que si ellos creen que Cristo murió y resucitó, entonces deben de creer que Dios resucitará juntamente con Él a los muertos, cuando Él venga a juzgar. Por medio de estas verdades, ellos son llamados a alentarse, a proseguir en la carrera, puesto que sea que duerman o que viven, hasta la venida del Señor, Él vendrá y estaremos por siempre con Él. Estaremos por siempre con Él. Ahora, hermanos, rápidamente para aplicar estas doctrinas que hemos visto. Primeramente, si alguno aquí no conoce a Cristo, nada de lo que he dicho es esperanzador para ti. Debe de ser aterrador. Porque así como el Señor Jesús murió y resucitó, así como dice aquí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrá en un instante para juzgarte. Porque hasta el día de hoy eres su enemigo. Porque hasta el día de hoy practicas el pecado que Él aborrece, y como dice el libro de los Salmos, Dios aborrece el pecado y está airado con los pecadores todos los días de sus vidas. No eres amigo de Dios. Dios aborrece tus caminos. Y si en un instante viene Él, sabrás que Jesús es Dios y que ha venido para juzgarte. Ahora tú dirás, pero si ya muero, lo libré. No, no lo libraste. Serás levantado y recibirás también un cuerpo para ir a tu condenación eterna. Es por eso que como iglesia nuestra responsabilidad es rogarte como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. No dejes pasar más el tiempo en cosas necias. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Arrepiéntete y pon tu esperanza en Cristo. Porque así como esto es una consolación para nosotros los creyentes, debe de ser aterrador para ti que no estás en Cristo. En un instante puedes estar delante de Él. Y en un instante puedes estar escuchando la sentencia de toda la eternidad con un cuerpo y alma pagando. Porque has pecado contra un Dios santo. Porque Él sabe todos tus pecados.
y porque has rechazado la esperanza que hay en su Hijo, quien vino, vivió y murió para que tú tuvieras perdón y vida eterna. Así que por favor arrepiéntete, por favor arrepiéntete. Aplicaciones para los creyentes. Dolernos por nuestros hermanos que mueren en el Señor con moderación es correcto, hermanos. Este texto no nos está diciendo que no sentimos cuando nuestros hermanos mueren, y mucho menos cuando aquellos que han muerto por causa del Señor, en situaciones injustas, terribles, horrendas, como ha pasado en nuestro país y en otras naciones. No quiere decir que no haya dolor en nuestro corazón cuando cristianos mueren, o cuando mueren incluso por muerte natural, y que quizás hay desconsuelo, hay falta de consuelo por un breve tiempo en nuestros corazones. Pero este texto sí nos está enseñando, hermanos, que no es correcto que nosotros estemos desconsolados como los incrédulos que no tienen este consuelo. Por favor. Esto hace que nuestros corazones tengan consuelo. Y quiero decirles algo muy personal. En mi casa también mi abuela materna, la madre de mi madre, fue creyente. Pero ella partió con el Señor mucho antes que el Señor me salvara. Y ella tenía un testimonio para mí antes de ser converso, muy aburrido, porque solo oraba y leía su Biblia de letra grandota. Yo decía, qué vida tan aburrida de mi abuelita. Pero ella oró toda la vida por sus hijos y nietos y leía su Biblia, aunque no entendía muchas de las verdades que ahora entendemos. Y cuando ella muere, como yo viví la mayor parte de mi vida con ella, fue muy difícil para mí la pérdida de mi abuela. Y por muchos años venía mucho dolor a mi corazón porque yo la había perdido. Pero cuando el Señor Jesús me salva y yo vengo a estos textos, hermanos, mi corazón se llena de consuelo porque sé que el día que mi Señor venga, veré a mi abuela, que fue salvada por gracia y que sus oraciones fueron escuchadas por su nieto, las oraciones por su nieto fueron escuchadas. Y mi corazón se llenó de consuelo que aunque han pasado largos años sin verla, sabré que ella la veré cuando el Señor venga y que ella sabrá que su Señor es fiel. Hermanos, eso llenó de consuelo mi corazón enormemente. Quiero decirles que no así con mi familia. Hasta el día de hoy mi familia que no conoce al Señor y que no tiene esta consolación después de casi quizás 15 años, sigue sufriendo por la pérdida de su madre, sobre todo mis tíos. Pero los que mueren en el Señor y nosotros como creyentes tenemos una grande consolación, hermanos. Nuevamente, eso no quiere decir que cuando un familiar muere, entonces no vamos a dolernos. Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos una consolación que ellos no tienen para nuestros hermanos que mueren en el Señor. Atesoremos eso en nuestros corazones, hermanos, porque eso también es parte de nuestra santificación. Segunda aplicación. Que la doctrina del Evangelio siga impactando en nuestras vidas para crecer en santidad. Y ya hice varias aplicaciones mientras enseñaba este texto, hermanos. Si en verdad creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, entonces esta verdad debe de seguir siendo fundamental para nuestras vidas, como lo fue para estos creyentes, para recibir consolación, para ser alentados a la santificación, para ser alentados a la obediencia, para tener contentamiento en nuestros corazones, para alegrarnos en nuestro Señor Jesús y perseverar, para alentarnos, hermanos. Hermanos, si en verdad hemos creído que Jesús murió y resucitó, que se vea reflejado en la manera en la que vivimos. Ahora es verdad, hermanos, hay muchas áreas de nuestras vidas que aún necesitan ser santificadas, mucho entendimiento que tiene que ser renovado, pero por favor, hermanos, regresemos constantemente al Evangelio de nuestro Señor Jesús, porque esto nos va a ayudar a perseverar en situaciones adversas, difíciles, complicadas, aun cuando la carne no quiera, porque Él resucitó y vendrá. Última aplicación, hermanos, con respecto a lo que dice el versículo 18. Sigamos alentando nuestros corazones con la inminente venida de nuestro Señor mientras seguimos avanzando su reino. Miren, hermanos, yo espero que aún
en sus corazones quede de lo que hemos estado hablando en versículos anteriores. Pero Pablo les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Alentaos a qué, hermanos? ¿A establecer nuestros reinos en esta tierra? ¿A vivir como los del mundo? ¿A seguir practicando el pecado? ¿A darle pauta abierta al orgullo, a la envidia, a la amargura? No, hermanos. Alentaos a obedecer a nuestro Dios. Alentaos. Miren, hermanos. La iglesia nunca va a tener suficiente exhortación para seguir avanzando el reino de Dios. Pero creo que esta es tan preciosa para nosotros, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, hermano, no tienes nada que perder. La verdad es que no tenemos tú y yo nada que perder. Ninguno de nosotros tiene nada que perder en este mundo. Dirás, es que voy a perder mi renombre. Bueno, vas a resucitar y vas a tener un cuerpo glorificado. Es que voy a perder mi prestigio entre mis amigos. Mira, vas a resucitar y vas a tener una familia en Cristo. Es que no voy a alcanzar mis objetivos profesionales. Mira, vas a morir y vas a resucitar. Si uno entiende claramente la doctrina de la resurrección y la aplicamos en nuestros corazones, hermanos, entonces estamos dispuestos a morir por nuestro Señor. Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para servir a nuestro Señor. ¿Y saben qué, hermanos? En verdad hay demasiado trabajo que hacer. En verdad hay demasiada gente que tiene que escuchar el Evangelio. En verdad hay demasiados hermanos que tienen que ser instruidos en la palabra del Señor. En verdad hay demasiado que hacer solo en su ciudad, hermanos. Pregúntense cuántas personas hay en esta ciudad y cuántas han escuchado el Evangelio del Señor Jesús. Salgan de su ciudad y vean cómo las tinieblas siguen enseñoreándose de un montón de lugares en nuestro país. Sigan viendo cómo hay adoración a ídolos en un montón de lugares en nuestro país y a unos pueblos aquí a media hora, 45 minutos. Mañana estarán rindiendo tributo a los demonios en un montón de lugares, mientras que nosotros estamos buscando establecer nuestro propio reino. Y nuestro Señor no está siendo glorificado en todo ello. Así que, hermanos, si sabemos que Cristo murió y resucitó, así me desgaste, así me desvele, así sea difícil, hermanos, resucitaré juntamente con Él. Hermanos, esto que el apóstol Pablo les está diciendo, alentaos, hermanos, es sumamente hermoso para nosotros. Porque esto nos alienta a obedecer a nuestro Señor en cual sea la circunstancia en la que estás batallando. Y esto consuela tu corazón en muchos aspectos. Porque un día ya no habrá más lloro ni más quebranto. Ya no habrá más cansancio. Ya no habrá más incapacidad. Mientras tanto, esfuérzate por favor, hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces es una verdad para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, cuántas gracias te damos porque en este día glorioso, en el día de nuestro Señor, podemos adorarte y exaltarte porque tú has resucitado, Señor. Porque tú vives y reinas. Porque tú has vencido a la muerte y al pecado, Señor. Porque tú estás sentado en tu trono. Oh Señor, por favor, compadécete de nosotros en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, Señor, para hacer todas las cosas que tú nos mandas. Y permite, Señor, que esta preciosa consolación de que tú vives, Señor, nos ayude a perseverar y a avanzar. Nos ayude, por favor, Señor, a hacer lo que tú quieres de nosotros, por favor. Equipa a tu iglesia, Señor. Equipa a tu iglesia para que tu iglesia pueda seguir avanzando tu reino en esta ciudad y tu gloria sea dada a conocer, Señor, para que toda persona pueda escuchar que Cristo es Señor, para que toda esta ciudad sea llena del conocimiento de tu gloria, Señor. Por favor. Y Padre, sella tu palabra, poniendo temor en los corazones de aquellos que no te conocen. Sella tu palabra, por favor, y quietando las conciencias de aquellos que aún huyen de ti.
Sella tu palabra, Señor, trayendo salvación, Señor, de aquel que te aborrece hasta el día de hoy. Oh Padre, cambiando su corazón para que pueda tener la misma consolación, Señor, para que pueda tener el mismo gozo de nuestro Señor Jesucristo y su salvación. Padre, por favor, obra en tu iglesia, Señor, muy a pesar de nuestros errores, de mi incapacidad, de mi torpeza para enseñar. Padre, por favor, obra en tu iglesia, Señor, mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o siquiera imaginar. Por favor, Padre, santifica tu iglesia y glorifícate en este tiempo, Señor. Te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.